Bueno, gracias a todos los que habéis participado en este proyecto. Yo voy a hacer una reflexión sobre la idea de identidad y sobre todo sobre la idea de publicar la identidad, que es de lo que creo que trata la educación. No solamente la educación, como es evidente, sino es el asunto fundamental de todas nuestras vidas. ¿Qué publicamos? ¿Qué hacemos público? Y qué es lo que no publicamos, ¿no? O dicho de otro modo todavía más jorobado, ¿no? ¿Qué es lo que nos publican y qué es lo que nos gustaría que los demás vieran de nosotros? La identidad es una construcción social y como todas las construcciones sociales, lamentablemente no depende solo de nosotros. Es una construcción en parte personal también, porque lo que hacemos es decisivo. Es decir, que los demás no pueden utilizar un material que nosotros no proporcionemos de alguna manera. El material debe existir. En ese sentido, es una construcción personal, ¿no? Pero lo que el mundo en general piensa de nosotros o lo que los demás ven de nosotros no depende solo de nosotros. Una manera en la cual nos referimos a la identidad para decir justamente esto, el modo en el que los demás ven lo que somos, una palabra para referirnos a esto es la palabra reputación. Por tanto, la identidad tiene que ver mucho con la reputación. La reputación es lo que los demás dicen de nosotros. El conjunto de cosas que los demás dicen de nosotros y ven de nosotros. Es algo que ocurre, queráis o no queráis. La gente habla de vosotros cuando vosotros no estáis, inevitablemente, y en esto consiste el cemento del mundo. De lo contrario, no seríamos sociedad. La reputación es algo que preocupa cada vez más a las corporaciones y, curiosamente, y nosotros estamos trabajando, de hecho, con un proyecto de reputación muy grande, con un conjunto de grandes empresas, además, españolas, que cotizan algunas de ellas en bolsa, y, sin embargo, es algo que está, a mi juicio, y por supuesto todo esto está sometido a la discusión que os parezca oportuna, es, a mi juicio, algo que no está demasiado presente en la educación. Damos por supuesto que la reputación se construye de una manera saludable, sin más, y creo que eso es algo que quizá no sea así o quizá no sea como lo era antes. Vivimos en un mundo con muchísimas pantallas y sobre todo con muchísimas cámaras que recogen lo que hacemos en los lugares más insólitos y de las maneras más casuales. Cosas que probablemente en su mayor parte no sean memorables, es decir, no nos parezcan dignas de ser recordadas, excepto como anécdota o como chiste, y sin embargo pueden terminar siendo parte sustantiva de nuestra identidad. Esto lo podéis ver constantemente con sucesos muy recientes, concejalas que no sé qué les pasa con sus vídeos privados, chavales que hacen no sé qué una noche de juerga y de pronto eso se viraliza y termina por construir una identidad que ni es merecida, porque probablemente nadie se merece eso por una situación tan casual, ni nos representa. Y sin embargo tenemos que trabajar con esto, ¿no? No sé si sabéis que ahora hay un enorme negocio para eliminar tatuajes, ¿no? La gente encuentra muy simpático tatuarse o tatuarse muy abundantemente y después en las selecciones de personal es un problema, sobre todo si se ven o si son muy evidentes o cosas parecidas. Es decir, que ese tipo de cicatrices que uno va acumulando con el tiempo pueden no ser dignas de recuerdo o podemos querer evitar que se recuerden. El otro día el director general de Educación del Ministerio, el director general de Educación de Cooperación Interterritorial del Ministerio de Educación en Mérida, en el Congreso Nacional de Contenidos Digitales, dijo algo que a mí me parece que sí que es interesante y revela el signo de los tiempos. Decía que de algún modo debemos sentir la urgencia de hacer algo, porque de lo contrario es posible que haya una generación de chavales que vean su identidad personal fuertemente comprometida, porque la identidad
digital es una parte, es una extensión, es una ampliación de esa identidad digital que en muchos casos es pública. Por tanto, yo quiero hablar también de la urgencia de hacer algo con relación al tema de la identidad. No quiero hablar de amenazas porque esto es algo bastante frecuente. Da la sensación de que uno no entiende la lógica de las redes sociales o de que demoniza Facebook o Twitter u otro tipo de cosas. Solamente quiero hablar de valores y quiero hablar en concreto del modo en el que nuestra identidad evoluciona con el tiempo y que por tanto nuestra identidad no es única, cambia, y que si no tenemos algún tipo de control sobre la publicación, esos cambios dejan de estar en nuestras manos. Cuando hablo de los valores, tampoco quiero hablar del valor de publicar en primer lugar, sino del valor de no publicar. La privacidad, que nos parece un hecho dado, es una construcción extremadamente moderna, no tiene mucho tiempo. Coincide con el desarrollo de la vida burguesa en las ciudades y con los procesos de igualación y de equidad. Por tanto, en general tiene muy pocos años, quizá 200 o 200 y muy poco. En algunos países como el nuestro, muchísimo menos. Muchos de los que aquí estáis, no los más jóvenes, recordaréis que comer en un plato privado no era algo general en España en los años 50. Es decir, que se comía del mismo lugar, que a lo más uno tenía una cuchara, ¿no? como algo privado, y que dormir en una habitación privada, el matrimonio, la pareja, tampoco era siempre normal. Es decir, que a veces se dormía en el mismo lugar con los hijos y se dormía también incluso con el ganado en muchos lugares, ¿no? Y la película de los Santos Inocentes, por poner algo que todos habéis visto, refleja esa realidad de una España que no es la del siglo XVII, sino que es la del siglo XX. Esto ha sido así. Por tanto, la privacidad, el hecho de que tengamos espacios absolutamente personales, inviolables, secretos, es un hecho extremadamente moderno y, en general, todos los que han conocido una vida caracterizada por la no privacidad son capaces de apreciarlo. La diferencia entre una cosa y otra, ¿no? Eso cambia prácticamente todos los usos y costumbres, desde los usos amatorios hasta los usos gastronómicos y culinarios. Es decir, la privacidad ha construido la cultura que nosotros disfrutamos en muchos sentidos. Existe esta cultura y existe estos niveles de sofisticación en muchas prácticas personales porque hemos tenido la ocasión de practicarlas en privado, no de practicarlas frente al público. Esto parece que estaba bastante cimentado y era un asunto sólido hasta que llegó Internet y en particular hasta que llegó las redes sociales. Pero las redes sociales en Internet prácticamente carecen de valor como tal si no se hubiera producido en paralelo un fenómeno absolutamente nuevo y muy radical, que creo que es lo que explica esto, que es la digitalización de prácticamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Sin digitalización no existe Internet social. Sería un Internet literario, sería un Internet basado en escritura, casi un Internet dieciochesco, ¿no? Que anda que no escribió cartas Leibniz, por poner un caso, ¿no? U otros, ¿no? En fin, que escribir cartas o escribir cosas o escribir blogs es algo que se ha escrito, que se ha hecho siempre, y algunos han escrito más de lo que escribe la gente en Internet, igual, incluso más que Enrique Dans ha escrito mucha gente, ¿no? O sea que no es algo nuevo esto, ¿no? Lo que es nuevo es el hecho de que sea tan sencillo convertir en bits o en mapas de bits nuestra vida cotidiana, en una representación digital que prácticamente no tiene costes de publicación ni de distribución. Esto es absolutamente nuevo, ¿no? Y de nuevo aquí apelo a lo que es vuestra vida. ¿Cuántas imágenes de las vacaciones de antes de 2000 o de 2002, ¿no?, tenéis, y cuántas tenéis a partir de ese momento, y cuántas tenéis a partir del iPhone, que ya tenía la cámara incorporada, etcétera, ¿no? Cada vez hay más imágenes, tomamos más imágenes, más instantáneas, más momentos, momentos más privados, se retratan, se acumulan, se guardan en memorias, y finalmente todo eso
termina por carecer de valor concreto, porque no hay nadie que pueda cuidarlo, y con frecuencia pues se puede difundir por Internet, ¿no? Cuando vosotros hacéis una búsqueda en Internet, veis imágenes de mucha gente y uno se pregunta, ¿y quiénes son estos, no? ¿Quiénes son estos que aparecen aquí? ¿Quiénes son estos? ¿Sabrán que están en estas imágenes? Bueno, lo privado, por tanto, es un valor moderno, es muy raro en la historia. La gente ha vivido bajo el control social, bajo la mirada de los demás, dentro de los ojos de los demás, y esto que había sido, a mi juicio, uno de los grandes logros, ¿no? Y que ha permitido un desarrollo personal sofisticado, nos ha permitido cultivarnos a nosotros mismos, también ha permitido ese tipo de cosas tremendas que ocurren en la privacidad, ¿no? Pero en general yo creo que ha sido una de las grandes conquistas modernas. De nuevo parece en peligro, no del modo antiguo, sino de un modo nuevo. Entonces la cuestión, a mi juicio, y voy a relacionarlo con la educación, es doble, ¿no? Por una parte, sabemos, existe una reflexión en la educación sobre este asunto. Alguien ha reflexionado sobre el valor de lo privado y sobre lo tremendo que es revelar secretos o convertir en algo público las cosas, los pequeños secretos, las pequeñas miserias de nuestra vida cotidiana. Cuando alguien vaya a encontrar trabajo, le parecerán graciosas ciertas imágenes que quizás se hayan hecho públicas sin su control. Nos agrada que cuando nos toman imágenes una cierta noche de juerga, los demás la etiqueten con nuestro nombre. Podemos controlar todo eso. Bueno, son reflexiones, ¿no? La educación ha hecho esta reflexión, o está como la RAE hablando de que publicar tiene que ver con difundir por medio de la imprenta. Esta es la primera reflexión, ¿no? Sabemos lo suficiente, o no hace falta saber, hemos reflexionado lo suficiente como para poder hablar con sentido. El otro día Alfonso González Hermoso Mendoza decía, igual nos enfrentamos a una generación con una identidad perdida. Bueno, esta es la primera reflexión. La segunda reflexión tiene que ver con la construcción del espacio público, por tanto afecta a lo que generalmente se denomina la clase política, la gente que hace cosas de este estilo. Existe una reflexión pública y por tanto marcos normativos que permitan regular de algún modo algunas de las prácticas quizás abusivas que están ocurriendo. Hay una reflexión pública sobre la necesidad de defender derechos digitales de las personas. Existe esta idea, que yo creo que todavía no existe y que además no solamente no existe, sino que creo que no está en ninguna agenda. Creo que una de las cosas afortunadas de la privacidad o de lo que ocurre en privado, lo privado no es solamente lo que ocurre en nuestro interior o con otra persona, sino en grupos privados, ¿no? En grupos en los cuales no hay una memoria gráfica o no hay una memoria fonográfica de lo que ocurre. Lo que ocurre en privado afortunadamente puede ser olvidado o puede no ser considerado. Todas las novelas de Javier Marías parten de este hecho fundamental, ¿no? De que cuando se revela un secreto acontece una desgracia. Esto, que tiene mucho sabor literario en nuestra vida, quiere decir que como no somos los mismos, decidimos olvidar aquellas cosas que no nos benefician, lo cual es muy saludable y además es un derecho de todas las personas. ¿Qué pasa cuando aquello que queremos olvidar está sistemáticamente presente para los demás en Internet y el pasado como tal deja de existir? ¿Cuándo puede ser recuperado mediante una búsqueda en Internet? Esta es una de las reflexiones que yo creo que son de fondo, ¿no? Nunca hasta ahora habíamos tenido la capacidad de recordarlo todo. Nunca hasta ahora habíamos tenido la capacidad colectiva de no olvidar absolutamente nada. Esto es radicalmente nuevo. En el cuento de Borges, Funes el Memorioso, no sé si lo habéis leído alguna vez, Funes es un tipo con una memoria tan prodigiosa que no puede olvidar nada de lo que acontece. Cada segundo le lleva un segundo a recordarlo. Hasta que decide aislarse, vivir a oscuras dentro de una cabaña porque es monstruoso. No puede más que rememorar un mismo instante constantemente. Está condenado al infierno. La privacidad había permitido el tratar
estos asuntos que no queríamos que constituyeran parte de nuestra identidad pública en privado, ¿no? Desde las fiestas privadas, los momentos privados, las conversaciones privadas, los secretos, etcétera. Bueno, esto en cierto modo es lo que está en peligro. No del todo, pero sí que está en peligro, ¿no? Porque uno cuando tiene 12 años o cuando tiene 15 años o 17 años y puede ir capturando imágenes y le parece que esas imágenes solamente le interesan a un pequeño grupo y que además son simpáticas y divertidas, naturalmente desconoce, porque no puede ser de otra manera, lo que le va a parecer ese momento a los 30 años. Es inevitable. O sea, no es posible a los 15 años ni a los 14 años saber cómo vas a recordar ese momento dentro de 30 años, por ejemplo. Eso es imposible. Solo cuando llegas a los 50 años te das cuenta de aquellas cosas que hiciste con 14 años que realmente no merecen mucho la pena recordar o que no tienen mucho interés o que fueron parte de un proceso de aprendizaje y, por tanto, algo que merece la pena no conservar sustantivamente, ¿no? Sino conservarlo como parte de un proceso. Claro, esto es un enorme desafío para los docentes, para el sistema educativo, para los profesores, para los padres también, porque ¿quién tiene la obligación de velar por esta memoria del futuro en el presente? ¿De qué manera vamos a cuidar las memorias de de la siguiente generación en el presente? Esas memorias que construirán su identidad digital. La última idea, porque me acaban de decir que no me extienda más, es, porque tengo más cosas que decir, pero me voy a centrar en una sola, quizá en una y media, es la siguiente. Creo que uno de los debates pendientes de Internet es el del derecho al olvido. Creo que ya es un debate que sí que está en la agenda, al menos de la Unión Europea. El hecho de que no deben aparecer en Internet ciertas cosas que, por ejemplo, ¿no? Imaginemos que alguien ha sido encausado por lo que fuere y que después el juicio le ha liberado de esa sospecha y por tanto es inocente, ¿no? ¿Por qué ha de aparecer siempre que fue encausado? Porque quizás en ciertas búsquedas aparezca solo que fue encausado y nunca aparezca que el juicio le liberó de la sospecha de lo que era, ¿no? Entonces el derecho al olvido yo creo que es importante. Creo que tiene que existir un derecho retroactivo a eliminar ciertos contenidos de una manera mucho más simple de la que ahora se puede practicar en ciertos buscadores. Creo que tiene que existir esto. Hay empresas que ya empiezan a deshacer tu identidad en Internet, que ofrecen este servicio de reconstrucción, digamos, digital de lo que ellos ven. Quiero que tengáis en cuenta que no solamente es el perfil en las redes sociales lo que los demás ven de vosotros, sino aquello que se toma en ciertas circunstancias y que vosotros no lo tenéis como parte de vuestro perfil. La identidad digital es ese conjunto de contenidos que se refieren a vosotros. Ahora quiero hablar, por tanto he hablado de un valor que es la privacidad frente al valor de la publicación. Ahora quiero hablar del valor de la publicación frente a la privacidad. Y con esto acabo. Creo que Internet permite algo que tampoco era sencillo hasta ahora. Desde luego que las reputaciones se han construido fundamentalmente en el espacio público y se siguen construyendo en el espacio público. El espacio de trabajo es un espacio público, lo que pasa que hasta ahora digamos, el impacto de lo que uno hacía pues normalmente se quedaba en el marco de su red social, ¿no? Ahora Internet permite amplificarlo, pero la realidad es que la amplificación es muy complicada. De esto hablan mucho los que hacen naming y los que hacen marcas y marcas personales y dan por hecho que habrá millones de visitas cuando hagamos... No, esto es imposible. Lo normal es que tengas 20 visitas, 24 visitas, 12 visitas, que tu huella digital no llega mucho más que tu huella no digital, ¿no? No interesamos mucho, la verdad, a la gente que no nos conoce, salvo que ocurran cosas como las que hemos visto, ¿no? Que de pronto causan un interés muy general. Por tanto, eso no es así. El problema no es
¿qué impacto va a tener nuestro comportamiento? Porque probablemente tenga un impacto bajo, salvo cosas muy curiosas o anecdóticas, ¿no? El problema es que siempre puede ser recuperable por alguien que tenga interés en nosotros, que son dos cosas muy distintas. Eso que no lo ven más que 12 personas y que probablemente no nos interese, puede ser recuperable por alguien que quiere saber acerca de nosotros. Es decir, que es el modo en el que nos van a ver cuando nos busquen o cuando nos rastreen. Esta es la primera reflexión. Por tanto, creo que se impone un trabajo de publicación consciente, un trabajo de publicación planeado, un trabajo de publicación que tenga un propósito, en cierto modo un trabajo de publicación guiado, un trabajo de publicación que tenga por detrás un proyecto de formación personal y digital, en el sentido en el que la extensión digital es una extensión de nuestra personalidad y de nuestra presencia social. Por lo tanto, ese trabajo de publicación lo encuentro especialmente valioso porque creo que es la única manera en la cual podemos preservar nuestra privacidad también. Ese trabajo de publicación, que es la construcción de la identidad digital, tiene que tener además sus raíces en la escuela y en particular creo en las escuelas de formación profesional o en las universidades, porque de ahí nos vamos directamente a buscar trabajo. Y todo el mundo googlea cuando busca trabajo. La gente que está en las selectoras de personal y en las consultoras de selección, pues está en redes sociales y revisa qué es lo que uno hace allí. Por tanto, nos van a ver, ¿no? Y creo que en ese sentido es importante publicar. Nosotros cuando desarrollamos una herramienta de perfil que incluía una herramienta de currículum vitae multinivel, puedes hacer tantos como quiera y construirlos en página web. Como es web semántica, que es una web que en el futuro permitirá rastreos muy precisos, esto hasta ahora se posiciona muy bien en Internet y nuestros perfiles, de hecho, aparecen en general antes que los perfiles de Facebook, por ejemplo, o de LinkedIn, ¿no? Lo importante no es solamente que publiquemos un currículum, cada vez es más insuficiente. El currículum no es una historia de tu vida, más bien es un conjunto de logros que cada vez resultan más insuficientes. Quiero decir que si uno dice yo soy titulado por tal escuela de formación profesional o por tal universidad en tal cosa, el título lo que supone es, como antes en las cartillas de la mili, el valor se suponía, ¿no? O sea, supone que has adquirido ciertas competencias. Creo que cuando estoy hablando de una planificación de la publicación, de lo que es nuestra vida, incluyo la planificación de la publicación del trabajo de aprender. A mí me parece que el perfil de alguien debe incluir el conjunto, por ejemplo, de trabajos que ha hecho. En formación profesional se supone que la gente hace trabajos. Si uno está haciendo imagen y sonido, habrá hecho algún vídeo o varios vídeos. Si uno hace automoción, pues probablemente ha podido filmar algún tipo de proyecto de chapa o de carrocería que ha hecho, yo qué sé. Todo ese tipo de cosas merece la pena ser publicadas, porque el trabajo de aprender nos reputa. Otras cosas quizá no sean interesantes publicarlas, pero el trabajo de aprender nos reputa. Y además nos permite adquirir un cierto perfil, un cierto sabor en Internet. Nos permite vincularnos con ciertos conceptos, ¿no? Me da igual que sea carrocero que agente medioambiental. Nos permite hacer que nuestra identidad se conecte significativamente con cosas que son interesantes. Yo creo que hay un elemento central que no está todavía en la escuela, especialmente en las escuelas de formación profesional y en la universidad, que tiene que ver con esto, con el hecho de que los títulos ya no muestran suficientemente lo que uno es insatisfactorio para alguien que recluta gente o que busca gente. Todos buscamos evidencias, todos suponemos que existen las evidencias. Esas evidencias creo que tienen que ser objeto de una planificación cuidadosa por parte de la educación. Nosotros en la Universidad de Deusto, por ejemplo, hemos hablado de que exista un currículum del alumno que incluya la publicación de todas estas cosas, de los proyectos, de los trabajos, para que al final de la carrera no haya solamente un título, sino que haya un conjunto de logros que se puedan hacer explícitos y que se puedan ver por parte de un tercero.
Bueno, no voy a decir nada más. Ha sido una reflexión sobre la identidad. Espero que pueda resultar interesante. Espero que no os haya parecido demasiado aburrida. Gracias a todos de nuevo por haber participado en este proyecto que a nosotros nos parece nuclear. Nos parece nuclear dentro de nuestro proyecto de empresa y nos parece además nuclear dentro de lo que tiene que ser las labores y los desvelos también del sistema educativo. Gracias.